Hola, ¿cómo están todos ustedes? Nuevamente, soy el doctor Wilfredo Humberto Carcausto Calla. En esta ocasión, quiero hablarles sobre un tema muy importante que lo hemos titulado la validación de contenido mediante juicio de expertos. Antes, quiero decirles, si el instrumento elaborado con el que recolectas los datos no tiene validez y confiabilidad, entonces las conclusiones que obtengas con esos datos tampoco son válidos. Si, por ejemplo, evalúas el nivel de desempeño laboral docente u otra variable con un cuestionario no validado ni fiable, no importa si la muestra sea representativa, si invertiste mucho dinero y mucho tiempo, simplemente sus resultados no valen. La validez es uno de los temas trascendentales en el proceso de construcción de un cuestionario, escala o test, porque se refiere verificar la utilidad de la medida realizada, o sea, el significado de las puntuaciones obtenidas. Es precisamente la validez la que permitirá realizar las inferencias e interpretaciones correctas de las puntuaciones que se obtengan al aplicar un cuestionario y establecer la relación con el constructo variable que se trata de medir. Existen diferentes tipos de validez. Validez de contenido, que se realiza con juicio de expertos. Validez de constructo, que se ejecuta a través de técnicas estadísticas, particularmente de análisis factorial, como también la validez de criterio, que no es más que hacer o encontrar la correlación entre el test o cuestionario que uno elabora con otras pruebas que se suponen que miden lo mismo. A continuación, voy a explicarles solamente sobre la validez de contenido de un instrumento de medición. ¿Qué es la validez de contenido de un instrumento de medición? Nuevamente la pregunta, ¿qué es la validez de contenido de un instrumento de validación? Es el grado en que un instrumento de verdad mide la variable que pretende medir. Es la determinación del grado en que las preguntas son una muestra representativa de la variable medida. Dicha determinación se realiza mediante el juicio de expertos o especialistas en el tema. Ante todo, debo decir, cuando nosotros decimos juicio de expertos, nos estamos refiriendo a personas que son especializadas en las variables de investigación que ustedes pueden estar realizando. En todo caso, cuando ustedes estén por validar sus instrumentos de medición, deberían tomar sus precauciones a fin de que sus instrumentos puedan llegar a dichos especialistas y no a colegas o amigos que obviamente
son profesionales, pero probablemente no sean especialistas en el tema del cual ustedes estén investigando. Por ejemplo, una prueba de operaciones aritméticas no tendrá validez de contenido si incluye solamente problemas de resta y excluye problemas de suma, multiplicación o división. Un instrumento que mide la actitud de los padres de familia hacia el servicio educativo que brindan las instituciones educativas públicas debe medir la actitud y no el conocimiento, puesto que son cosas distintas. ¿Qué evalúan y corrigen los expertos? La mayoría de los alumnos suelen estar muy preocupados respecto a qué es lo que realizan o cuál es la función de los especialistas cuando ellos entregan sus formatos, sus informes realizados para que dichos especialistas puedan emitir sus juicios o opiniones sobre sus instrumentos. Entonces, esta pregunta está dirigida efectivamente para dichos alumnos que están muy preocupados sobre el papel de los expertos cuando se ocupan de valorar sobre sus instrumentos. Entonces, ¿qué evalúan y corrigen los expertos? Si está elaborada adecuadamente la matriz de consistencia, es decir, si el problema está formulado de acuerdo a las sugerencias de la investigación científica. Igualmente, evalúan si los objetivos son explícitos y precisos, si las variables que contienen las hipótesis tienen coherencia con los objetivos y los problemas. Por otro lado, también evalúan y corrigen si están operacionalizadas las variables correctamente, o sea, si se ha desagregado las variables principales en dimensiones, indicadores e ítems. Asimismo, evalúan los expertos si los ítems del instrumento representan adecuadamente a la variable que se pretende medir. También evalúan si los ítems son suficientes, si el protocolo de instrucciones del instrumento es claro. Te sugiero particularmente que elabores un formato considerando 6 partes, que a continuación los voy a mencionar. 1, que pongas un membrete del instrumento, puede ser el logo de la universidad en el cual usted está estudiando. 2, el título o nombre, es decir, el título del cuestionario para el cual está elaborado. 3, solicitud de colaboración y objetivo. En esta parte usted debe hacer mención a las personas del cual va a pedir su colaboración, pero para eso usted debe ser preciso sobre el objetivo que quiere lograr a través de este instrumento. 4, describir las instrucciones, decir exactamente qué es lo que deben hacer para que ellos puedan responder o marcar o señalar
dentro el tratamiento o desarrollo del test o de la prueba que ustedes le van a entregar. 5. Poner la lista de ítems o preguntas con sus respectivas alternativas y agrupadas por sugerencia por dimensiones. Repito, entonces es importante este punto 5, hacer una lista con sus respectivas alternativas y que estén agrupadas por dimensiones. Esto va a permitir al experto valorar con mucha más rapidez y mejor sobre cada uno de los ítems respecto a las dimensiones que ustedes les propongan en dicho instrumento. Finalmente, el agradecimiento. ¿Qué factores evitar para que el contenido de un instrumento de medición sea válido? Algunos de los factores que pueden evitar para que el instrumento sea válido son los siguientes. No dar instrucciones imprecisas o vagas. La estructura sintáctica de las oraciones no deben ser difíciles. Evitar preguntas inadecuadas respecto a las especificaciones, sobre todo cuando se refieren en pruebas o cuestionarios escritos. Evitar preguntas que sugieren la respuesta. Evitar la ambigüedad en la formulación de los reactivos o preguntas que lleven a diferentes interpretaciones. No presentar cuestionarios, escalas, pruebas, etc., demasiado cortos. Por otra parte, evitar que los ítems sean incongruentes con la variable que se pretende medir. Evitar el ordenamiento inadecuado de los ítems. Eso es muy importante, porque muchos investigadores suelen poner de una manera desordenada las preguntas. A veces las preguntas empiezan con ítems difíciles, luego fáciles, difíciles, etcétera. Entonces eso hace que el que es encuestado probablemente se aburra o simplemente no se interese por contestar, o simplemente los conteste de manera subjetiva. Otro de los factores que deben evitarse es la improvisación. Algunas personas creen que elegir un instrumento de medición o desarrollar uno es algo fácil y que no requiere de supervisión alguna. Al contrario, para poder construir un instrumento se requiere conocer muy bien la variable o las variables de investigación y también la teoría de las variables en el cual se sustenta. Finalmente, sugiero que deben evitar tomar instrumentos validados en otros contextos. Traducir un instrumento aún cuando adaptemos los términos a nuestro lenguaje no significa validarlos. Es simplemente un primer paso, ya que validar un instrumento significa realizar una investigación extensa y compleja. Bueno, hasta aquí, estimados estudiantes, respecto al tema sobre
la validación de contenido de los instrumentos de medición. Hasta pronto.